Academia de Pádel Online, episodio 34. Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Pádel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Ya estamos en el episodio número 34 de 2021 y vamos a hablar de planificación, sección de preparación física, pero vamos a ver un concepto muy importante, un área muy importante que es la planificación, que yo creo que es una de las claves para diferenciar lo que es un entrenador y lo que es un monitor. Yo considero que un monitor no tiene que conocer cargas de entrenamiento, macrociclos, microciclos, mesociclos, toda esa conceptualización de la planificación, pero que un entrenador sí. Lo estoy preparando para el curso de entrenador que empezaremos en enero y esto es siguiendo con lo que ya habíamos visto de la preparación física, de las capacidades físicas básicas, pues veremos un poquito una introducción a la planificación, porque es extenso y es complejo. Pero antes de nada, recordad que en la plataforma de la Academia de Padelonline.com tenéis muchos cursos. Tenéis el curso de monitor, de gestor, de marketing, de análisis de vídeos del remate en potencia, de Kinovea, que es el software gratuito de análisis de vídeo, y tenéis las sesiones 365, que tenéis una sesión todos los días del año, ¿vale? Además tenéis la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebooks gratuitos y todos los recursos que necesitáis si queréis ser profesionales actualizados, importante, actualizados de pádel. ¿Qué hemos subido esta semana? Hasta final de año estaremos subiendo juegos. Hemos subido uno de tiros libres y un rey de la pista de 6. Y también hemos subido 7 sesiones. Hemos subido para los más peques de 4 a 6 años el prepádel. Van a estar haciendo pases de revés a 2 manos. En amarilla están haciendo bloqueo de volea derecha plano. En la naranja lo están haciendo tanto de volea derecha como de volea de revés, un bloqueo cortado. En verde están con el liftadito de remate a la valla, el famoso rulo. En pala azul, una sesión trabajando mover al rival en lateralidad. Y en pala marrón lo mismo, moviendo en lateralidad de un lado a otro al rival, generando espacios fundamentales en pádel, pero ya recibiendo pelotas difíciles, recibiendo pelotas por debajo de la red, chiquitas y globos a medias. Y os dejo ahora con el monográfico de esta semana. Esta semana sección de preparación física. Hasta ahora ya vimos las 4 capacidades físicas básicas. Empezamos por la resistencia, luego hicimos fuerza, velocidad y acabamos con la flexibilidad, con la movilidad articular. Hoy vamos a ver planificación. ¿Y es importante la planificación? Pues yo creo que mucho. Esta semana estaba preparando el curso de entrenador que empezaremos en enero y reflexionaba sobre la importancia que tiene la planificación en el entrenador. Al final, una de las grandes diferencias entre un entrenador y un monitor es que el monitor está muy especializado, en dinamizar la clase, en tener muchos tips para los alumnos, en hacer clases es que tengan ese equilibrio entre aprender, socializar, que sean movidas, que sean divertidas. Y sin embargo, el entrenador está más enfocado hacia el estado de forma, es decir, a conseguir el máximo estado de forma de los jugadores. Y para eso, que sería más rendimiento, tiene que saber mucho de entrenamiento, ¿vale? Tiene que saber mucho de planificación. Entonces, cuando hablamos de ese entrenamiento, una de las variables de las que tiene que saber el entrenador es de las cargas. Al final, las cargas, para conseguir ese estado de forma deportivo, son muy importantes. Entendamos cargas como cargas es el trabajo que le das, lo que le mandas a hacer a los jugadores, eso que le afecta, ¿no? Que hace que se cansen, que hacen que mejoren, que hace la carga de entrenamiento. Entonces, vamos a empezar a ver ya algunos términos importantes. Esa carga de entrenamiento normalmente está compuesta por 3 cosas: por el volumen, por la intensidad y por la densidad. Volumen lo tenemos más o menos todos claros, ¿no? Volumen es la cantidad de kilómetros que haces, el tiempo, las repeticiones, cuánto tiempo salgo a correr, cuántas repeticiones hago. Eso es el volumen. La intensidad es generalmente la velocidad que lo haces, el esfuerzo
lo que te esfuerzas. Oye, no es lo mismo salir a trotar que salir al sprint. No es lo mismo hacer flexiones despacio que hacerlas pues con palmada, a la máxima intensidad. Al final, no solo eso, ¿no? Es decir, si yo te digo, bueno, haz 5 no sé, repeticiones en una máquina, no es la cantidad de peso que le metes, va a ser la intensidad, ¿vale? Porque con las repeticiones no te digo nada. Te digo, haz 10 de press de banca. Bueno, pero ¿con cuánto peso? Que es la intensidad. Porque si es con 1 kilo, bueno, pues hago 10, pero podría haber hecho 100. Y luego una de las cosas que se tiene un poco olvidadas y que es prácticamente es de las más importantes, es el descanso, la densidad, el ratio ese trabajo-descanso. Es decir, ¿cuánto hago? ¿A qué intensidad lo hago? ¿Y cuánto descanso después? Porque no es lo mismo descansar mucho que descansar poco. En algunas capacidades es importante descansar mucho, en otras que necesito fatiga, descansar poco. Y luego para la especificidad, ¿no? Cuando yo hablo de pádel, bueno, pues tenemos que saber cuál es el ratio de que yo juego al pádel y el ratio que de descanso, ¿vale? Entonces va a ser esas tres, vamos a tener que dominarlas. Y eso es la carga de entrenamiento y la vamos a planificar y ponerla en el tiempo. Y de esto es de lo que tiene que saber el entrenador. Luego, una cosa muy importante para entender un poco lo que es la planificación es que entendemos una cosa, ¿vale?, que se llama sobrecompensación. Ya lo decía Seyle en el síndrome general de adaptación, que yo cuando hago un esfuerzo, cuando yo hago, ahora imagínate que yo soy capaz de hacer 30 flexiones. Bueno, cuando hago esas 30 flexiones, ahí mi rendimiento baja. Rebaja, porque si vuelvo a hacer flexiones al acabar, espero 10 segundos y vuelvo a hacer flexiones, ya no sería capaz de hacer 30, haría menos, haría 25. Entonces, claro, si ahí se quedara y a partir de ahora siempre hiciese 25, porque mis pectorales ya van peor, no merecería la pena entrenar, no habría que tocar. Pero si dejamos descansar, volveré a hacer otras 30, y si dejamos descansar lo suficiente, el cuerpo va a hacer una cosa que es el principio fundamental del entrenamiento, va a sobrecompensar. Es decir, a partir de ahora seremos capaces de hacer 35 flexiones. Yo entreno flexiones, siempre hago 30, y va a haber un momento que el cuerpo para 30 vaya sobrado y ya sea capaz de hacer 35. Sobrecompensa todo el sistema que necesito para hacer flexiones, para correr más, para mejorar la técnica, para mejorar la táctica, va a sobrecompensar y voy a mejorar. Como os decía antes, tenemos que tener claro que el entrenamiento, su objetivo principal es mejorar la forma deportiva, conseguir personas que estén en forma. Vamos a primero crear esa forma, optimizarla, y luego vamos a hacer una cosa muy importante, que es mantener la forma deportiva, ser capaz de estar mucho tiempo en forma. Eso va a ser fundamental en un deporte como el pádel, en la cual pues, los jugadores de World Padel Tour pues, están una semana compitiendo, una descansando, una compitiendo. No le valen con jugar una competición bien al año o 2 o 3 competiciones bien al año. Al final, para tener un buen ranking, tienen que estar compitiendo bien durante todo el año. Para cuando se alineen todos los astros, hacer un gran torneo y ganarlo, o bueno, cada uno al nivel que esté, o pasar la previa, o clasificarse para algo, cada uno al nivel que está. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en planificación. Para que entendamos lo que es planificación, es una cosa muy simple. Al final, planificar no deja de ser coger un papel y boli y describir todo lo que vamos a hacer. Todo lo que se va a hacer durante todo el año, ponerlo en un papel y temporalizarlo y hacerlo, ¿vale? Al final, planificar no deja de ser tener estructurado todo el entrenamiento, pero por escrito. Es decir, que obviamente que todo se rectifica, todo se cambia, porque van entrando en la matriz de decisiones, pues va entrando información nueva y al final tenemos que cambiarlo, ¿vale? Pero cuando empezamos a hacer esa planificación, claro, para mí no es lo mismo planificar para un junior, para un jugador profesional, para alguien que está empezando. ¿Qué tengo en cuenta para planificar? Bueno, pues lo primero es su calendario competitivo. Es decir, yo tengo que tener una aproximación del calendario competitivo que va a tener esa persona, esos jugadores, esa pareja, hay que hablar en pareja siempre, esa pareja, ese año. Que tengo jugadores de World Padel Tour, que van a jugar Opens, van a jugar si clasifican a jugar el Master, bueno, pues sabré que juegan una semana sí, una semana no, que a veces tendrán 2 semanas de descanso, a veces tendrán algún torneo de exhibición, tendrán compromisos a lo mejor. Bueno, tengo que tenerlo todo claro, hacer una planificación, una visualización, porque es difícil. Yo no sé si van a pasar una ronda, 2 rondas, 3 rondas, no lo tengo muy claro, ¿vale? Puedo ver lo que pasó antes, pero no lo tengo claro. Entonces, según el sistema de competiciones, yo que sé, un junior que aún va al colegio, al instituto,
probablemente no pueda faltar a clase. Entonces, ¿dónde va a jugar torneos? Pues podrá jugar los fines de semana, tendrá alguna competición los fines de semana, cortas de 2 días, tendrá en Semana Santa, tendrá en Navidades y tendrá en verano. A lo mejor pues en Navidades una competición, en Semana Santa 2 y en verano, pues no sé, 10 competiciones. Entonces voy a planificar según su calendario. Luego también me es importante, otro factor muy importante, qué tipo de pareja es. Hoy es una pareja que tiene mucha experiencia, que saben rápido ponerse en forma, que controlan de pádel, que le digo 2 cosas, bueno, pues la planificación va a ser de una manera. O es una pareja que, bueno, estamos planificando a largo plazo porque tienen que desarrollarse aún no tienen fuerza, aún no tienen resistencia, aún se están desarrollando. Bueno, tengo que tenerlo en cuenta. Luego, si los 2 jugadores, pues son, a lo mejor uno es que suele pasar mucho, uno ya es un veterano y otro es uno que está, bueno, que aún es jovencito y está metiéndose. Y luego el tipo de jugador, jugadores que son muy dominantes, jugadores que tienen mucho ego, que cuesta entrenarlos juntos. Bueno, todo eso lo tengo que tener claro en la planificación, ¿vale? Otra cosa importante a tener claro para saber cómo planificar es a qué vamos a jugar. ¿A qué vamos a jugar? ¿Cómo se decide? Pues a veces es porque el entrenador cree que se debe jugar así, otras veces por las características de los jugadores, por tradición del país, del club, de así es como se juega en esta época, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de cómo jugar? Nuestro modelo de juego. Oye, cómo nos colocamos, qué decisiones tácticas tomamos, si somos más ofensivos, si somos más defensivos, cómo ganamos la red, qué hacemos cuando perdemos la red. Bueno, modelos de juego, ¿vale? Táctica pura, ¿vale? Eso nos va a condicionar qué golpes tenemos, o sea, nuestra técnica, nos va a condicionar, obviamente si somos jugadores muy defensivos, nos va a decir a ver, hablo mucho de táctica porque sabéis que yo enfoco mucho en táctica y a mí no me configura todo mi juego, hasta mi preparación física, a qué voy a jugar. Es decir, si voy a jugar a defender mucho, pues tendré que tener un tipo de preparación más centrada en la resistencia, y si voy a ser un jugador más explosivo, pues más en la velocidad y en la potencia, ¿vale? Si voy a ser un jugador más pegador. Y luego, por último, ¿qué nos va a influenciar para esta planificación? Pues individualmente, como son los jugadores. Cada jugador es un mundo. Hay jugadores que se lesionan más, que se lesionan menos, jugadores que están en el final de su etapa de jugador y que solo hay que mantenerlos, o jugadores que están al principio de todo, jugadores rápidos, jugadores lentos, jugadores con sobrepeso. Bueno, pues todo esto, como entrenador, tengo que planificarlo y planificaré distinto. Vale. Ahora vamos a ver, pues no os quiero meter todo el rollo muy duro y quiero que lo hagamos todo poco a poco, pero bueno, quiero dar unos cuantos conceptos antes de empezar fuerte con la planificación, con los clásicos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a planificar? Lo primero, un estudio previo. Saber el nivel de rendimiento del año pasado, saber si el año pasado se cumplieron objetivos, si todo lo que se había planificado de entrenamiento se realizó, cómo están los deportistas condicionalmente, qué recursos tenemos disponibles, dónde vamos a entrenar, todo. Al final, oye, ¿qué días puedes entrenar? Porque a lo mejor algunos creemos que planificar solo se planifica para los que tienen todo el día libre. No, se planifica también los que tienen 3 días a la tarde libre. No os creáis que todos los jugadores de rendimiento o de que están llegando al rendimiento tienen las 24 horas del día disponibles para el entrenador, ni muchísimo menos, ¿eh? Luego, cuando ya tenemos ese estudio hecho y tenemos todos nuestros deberes hechos, vamos a determinar los objetivos. Es decir, oye, ¿qué objetivos vamos a tener para este año? Tanto de rendimiento como de resultados. Es decir, oye, ¿dónde queremos quedar en el ranking? Y luego, ¿qué vamos a hacer a objetivos técnicos, objetivos tácticos, objetivos condicionales? Recordad que esto ya lo vimos, enlazando con otros podcasts, lo vimos la semana pasada en cómo recuperar psicológicamente. Los objetivos son una herramienta psicológica fundamental, tanto en la cohesión de pareja como en la motivación de los jugadores. Entonces, poner objetivos, que es parte de la planificación, es fundamental. Y luego los contenidos, es decir, tenemos que tener redactados y tener muy claros los contenidos, los medios para el entrenamiento, ¿vale? Desde cosas más generales, ¿vale? Contenidos más alejados de lo que es una pista de pádel, oye, cómo mejorar mi condición física, pues golpes generales, cosas técnicas que quiero mejorar, cosas tácticas, modelos de juego general que quiero jugar. A mí siempre me gusta diferenciar
Yo primero quiero hacer un atleta, quiero hacer una buena base, tener un atleta, tener un deportista que podría jugar a cualquier deporte. Después quiero un jugador de pádel completo, ¿vale? Lo siguiente que quiero conseguir es un jugador de pádel completo. Y lo último que quiero es un jugador, ¿vale? Ya para ese torneo. Y luego para ese partido. Eso es lo que yo voy buscando. Genero un atleta, genero un buen jugador de pádel y luego genero un jugador para esa competición. Esto es para los contenidos. Obviamente, para generar un atleta, los contenidos son más generales casi de todos los deportes. Para generar un jugador de pádel completo, pues tengo mucho que enseñarle al jugador de pádel. Y para tener un jugador de pádel específico para ese partido, el que a mí me gustaría tener en ese partido, pues pongo el acento en las cosas más importantes. Entonces, tengo que tener muy claro tanto los medios tácticos, es decir, las percepciones y tomas de decisiones que se necesitan de lo más general a lo más específico. Tengo que tener claro los contenidos condicionales más generales a los más específicos y tengo que tener los contenidos técnicos de los más generales a los más específicos. No nos vamos a meter en eso porque esto podría ser eterno y queríamos simplemente dar una introducción a la planificación, pero obviamente tengo que tener los contenidos. Sin tener los contenidos yo no sé qué voy a entrenar. Y hay un error muy grande siempre en los contenidos, que yo lo he visto en casi todos los cursos que he hecho de planificación, que es siempre hablar de condición física. Es muy típico que un entrenador se dedica a la técnica y a la táctica y contrata un preparador físico que sí que hace una planificación, y esto pasa en los profesionales a día de hoy, donde hace una planificación, modelo ATR generalmente, pero solo de la parte condicional. Y no tiene, en la parte de la acumulación, pues el entrenador va a su bola y el preparador físico está haciendo acumulación, luego hace transformación y luego realización para la competición. Pero no tiene nada que ver con lo que se entrena en pista, aunque haga él entrenamientos más relacionados, más integrales, más específicos, pero son condicionales. No se entrena técnica específica de acumulación, ni hay técnica específica de la fase de realización. No sé si me explico, ¿vale? Pero bueno, que entendáis que es muy importante tener contenidos de todo lo significativo del pádel, desde lo más general a lo más específico. Bueno, periodización. Venga, empezamos ahora ya a temporalizar, ¿vale? Empezamos ya a decir qué es una temporada, ¿vale? Pensad que en deportes más repetitivos, más cíclicos, ¿vale? Hay un plan plurianual, que a lo mejor se preparan de olimpiada en olimpiada. Luego hay un plan anual, que es la temporada. Luego están los macrociclos, los mesociclos, los microciclos, la sesión, ¿vale? Digamos que van estructurando así. Yo os voy a contar los más importantes. Voy a seguir de abajo arriba. Bueno, la unidad, ¿vale? Sería la tarea, el ejercicio que hagamos. Pues vamos a hacer un rey de la pista. O te voy a tirar un carro de pelotas a la bandeja. Vale, eso sería la unidad. La unidad, el ejercicio. ¿Vale? Las tareas. Luego vendría la sesión. La sesión es todas las tareas que hacéis en una sesión. ¿Vale? Las sesiones normalmente, para ser específicas, tienen que ser muy parecidas. ¿Cuánto tiempo entrenamos? ¿5 horas, 6 horas? Depende. Bueno, si es específico, tiene que estar muy relacionado con el tiempo que se compite, entre 60 y 90 minutos. No hacer entrenamientos de 3 horas, porque eso no es pádel, ni de 5 horas, porque eso no es pádel. Hacemos entrenamientos, único que sea por algo. Pero si tuviésemos que elegir un tiempo de estar en pista, de estar activos, de estar acostumbrados, sería una sesión lo más parecida a la competición, ¿vale? Pues si normalmente solemos jugar por la tarde, en la competición pues sería 1 hora y media por la tarde, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la sesión? Bueno, pues fundamentalmente los tiempos de descanso, es decir, que no se entrene en fatiga para poder entrenar intenso, y las cosas que tienen sinergias y las que tienen transferencias positivas. Es decir, pues si yo quiero entrenar la velocidad, imaginaros, yo quiero hacer velocidad y antes me pongo a hacer resistencia. Bueno, pues muy fresco no voy a estar. Es decir, o me pongo a hacer una sesión de pesas brutal, pues muy fresco no voy a estar. Único que quiere trabajar la velocidad en esas condiciones. Para trabajar la velocidad y aumentar mi velocidad tengo que estar muy fresco. Y eso lo tengo que dominar y tenerlo claro en la sesión. Vale, entonces lo primero, sesiones. ¿Vale?
Lo siguiente que tenemos, el microciclo. El microciclo, para que os hagáis una idea, sesiones de un día, microciclo, semana, ¿vale? Pueden ser entre 4 y 15 días, ¿vale? Pero generalmente para que nos llevamos hoy una regla, luego la repito, sesión, un día, microciclo, semana. ¿Qué se hace en el microciclo? Bueno, el microciclo tenéis, pensad ahí, 7 días y cuándo entreno fuerte, cuándo entreno despacio. Bueno, pues va a depender un poco qué tipo de microciclo sea, si es un microciclo más preparatorio, de pretemporada, si es más de competitivo, bueno, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, por poneros un ejemplo y seguir avanzando. Imaginaros un jugador de World del Tour que acaba de ganar el torneo, ¿vale? Belasteguín acaba el torneo, ¿vale? Y ahora tiene una semana. ¿Qué hace en esa semana? Claro, eso sería el microciclo. Uno fue microciclo de competición y ahora viene un microciclo entre la siguiente competición. ¿Cómo hago? Hombre, el lunes yo lo dejaría descansar a Belasteguín. No lo podría, si ganó el domingo, no lo podría... bueno, Belasteguín sería un caso especial porque ya es un jugador, bueno, que ya lleva tiempo. Pero bueno, en general, de descanso y de recuperación. El martes, pues le metería cargas medias, ¿vale? Miércoles, ya estaría con cargas un poquito altas, ¿vale? Jueves, otra vez medias. Viernes, media baja. Y sábado descanso. Si empiezas a jugar el lunes, que Belasteguín no empieza a jugar nunca el lunes. Pero si empezase, si fuese de lunes a lunes, ¿vale? Se acaba un domingo y empieza el siguiente lunes. Media baja. ¿Veis cómo voy subiendo? Vengo de abajo, el miércoles toco pico y vuelvo a bajar. Eso es lo que tenemos que saber hacer en los microciclos semanales de entrenamiento, ¿vale? Lo siguiente que vendría, el mesociclo. Ya os suena, ¿no? Mesociclo, mes. Lo otro es una semana, esto sería un mes. Vale, en el mesociclo, bueno, una típica que se hace en los deportes de raqueta es un mesociclo de acumulación, de acumular, ¿vale? Un mesociclo de que ya me voy yendo más hacia la especialización, de transformación, y un mesociclo de realización. Con esos 3 meses, ¿vale? Cada uno, un mesociclo de cada uno de esos, hago lo que se llamaría un periodo, ¿vale? El periodo es el trimestre. Entonces, los microciclos son semanas, sesión día, microciclos semanas, mesociclos meses y 3 mesociclos, ¿vale? Harían un periodo. Todo esto varía, pueden ser más cortos y más largos. Luego tú cuando estás haciendo la planificación, ¿vale? Necesitas, pues dependiendo de dónde esté la competición, esto normalmente se hace en un Excel y se va adaptando. Pues el mes, en vez de mejor el mesociclo, en vez de ser mes, es de mes y medio, ¿vale? Porque luego tú no tienes por qué ser un mes, lo puedes poner de lo que quieras, o de 2 meses, ¿vale? Pero desde luego un mesociclo nunca es un año, ni un mesociclo nunca es un día, ni una semana. Entonces lo vas adaptando según lo que necesites. El periodo bueno es el trimestre, ¿vale? En general. Y luego tendríamos en el periodo, pues bueno, podríamos tener un periodo que sería ese trimestre preparatorio, de pretemporada. ¿Quién se puede permitir un trimestre de pretemporada? Eso es lo que yo os decía, ¿no? Es decir, lo puedes acortar, pues 2 meses, un mes y medio de pretemporada, ya bajar del mes y medio de pretemporada. Si vamos a vivir todo un año de una pretemporada de un mes y medio, vamos justitos. Un mes, bueno, un mes va muy, muy, muy justo, ¿vale? Meter un periodo de pretemporada en un mes es muy justo, porque tenemos que hacer en un mes acumular, transformar y realizar. Bueno, es muy justito, ¿vale? Luego un periodo de competición, ¿vale? Que por ejemplo cuando hablamos de unos juniors, pues puede ser toda la temporada de verano, esos 3 meses de verano sería un periodo de competición, ¿vale? Y luego un periodo transitorio, que es cuando el descanso, que hablábamos la semana pasada. Todo el mundo necesita un mes de descanso pasivo, es decir, 3-4 semanas de no saber nada, pero bueno, luego hay la parte del descanso activo, es decir, que ya ir haciendo cosas y depende de un mes y medio que descansemos, pues a lo mejor 2 semanas antes de volver ya al entrenamiento ya nos estamos preparando. Y lo último sería el macrociclo. El macrociclo es el año, ¿vale? A veces se divide en 2 macrociclos, podemos hacer macrociclo de verano y macrociclo de invierno, depende. Pero bueno, para entenderlo y para llevarnos una primera idea, ¿vale? Que es lo único que quería, era que lo tuvieseis claro de, oye, lo más estructural es el ejercicio, la tarea. Luego,
viene la sesión, que es un día, luego viene el microciclo, que es una semana, luego viene el mesociclo, que es un mes, luego viene el periodo, que sería un trimestre, y luego viene el macrociclo, que sería un año. Y así es como planificamos. Y vamos poniendo toda la planificación del año y haciendo nuestras ondas de entrenamiento, intentando que sean en el pádel ondas muy alargadas, que no sean muy picudas, es decir, que no generen grandes picos de forma, sino que ondas de entrenamiento. Bueno, venga, ahora os cuento un poquito de autores y yo creo que como a nivel introductorio. Luego esto hay que ir viendo lo específico, es decir, coger, oye, ¿cómo sería la planificación de un junior? ¿Cómo sería la planificación de un profesional? Y ir descifrándola. Pero bueno, tener un poquito claro conocimientos generales para poder entender siguientes podcasts, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la parte que más me gusta, los autores. Yo tengo un muy buen recuerdo de los autores, no me quiero enrollar, pero tengo un muy buen recuerdo de los autores porque cuando yo estudiaba carrera íbamos en coche, a 40 minutos de la ciudad en la que vivíamos, 5, yo cuando era el coche mío, yo conducía, y tenemos muchas conversaciones muy largas sobre planificación y sobre autores, porque esto, Javier, al final es de lo que sabe la gente que estudió ciencias de la actividad física y el deporte y lo que nos diferencia un poquito de otros profesionales del deporte y de otros profesionales relacionados con el deporte. Y cada uno tenía su deporte, sus autores preferidos, cada uno leía del suyo y bueno, y eran conversaciones muy importantes. Yo defendía mis deportes de raquetas con mi ATR y bueno, pues otros autores de baloncesto, de fútbol y tal. Entonces, os voy a contar un poquito porque al final, para planificar, hay que saber un poco de todos los autores porque cada uno tiene una manera de planificar por su deporte, pero que a nosotros, al tener un deporte tan variable en calendario y tipos de jugadores, nos van a servir. Primero, el clásico que hay que saber, ¿vale? Es a Matveyev. Matveyev es el primero, el que hace, él trabaja un año, ¿vale? Entonces hay un preparatorio general, luego un especial, luego un competitivo y luego un transitorio. Que al final todo viene a ser muy bien como dice Matveyev, ¿vale? Casi siempre es esas ondas que generó Matveyev, de primero me preparo, luego me voy acercando hacia la especificidad, luego ya tengo el estado de forma en la parte competitiva, en el estado óptimo, y luego regenero y descanso. Y vuelvo a hacer otra onda de volver a otra temporada. ¿Qué se hizo después de Matveyev? Pues se hizo un modelo de periodización doble y múltiple, ¿vale? Es decir, Matveyev consiguió un pico de forma de 3-4 semanas, que es más o menos lo máximo que se puede conseguir, y lo que consiguieron después es hacer ese modelo pero con varios picos. Es decir, ya no tengo un pico de forma, ya no llego a estar, sino que hago picos de forma un poquito menos altos, de menos nivel, ¿vale? Pero más picos de forma. Y eso para poder tener más competiciones en el año. Luego tenemos el modelo bimensual de Chain, que este está muy bien para juniors, es decir, no trabaja con picos de forma, nunca se llega a estar al 100% de la forma, nunca estoy condicionalmente al 100%, técnicamente al 100%, pero consigo estar al 80%. Y esto está muy bien para el aprendizaje, para los chavales, para no meterle mucha intensidad a los jóvenes y más o menos hay un equilibrio entre volumen y intensidad. Porque al final, que nos dije que esto es importantísimo, al final lo que yo hago es en las primeras partes, en los periodos generales, mucho volumen y menos intensidad, ¿vale? Y a medida que vamos acercándonos a la competición, empieza a bajar, a entrenar menos volumen, menos cantidad, pero mucho más intenso, ¿vale? Y Chain, bueno, pues lo hace más estable, que esto nos va a venir muy bien para eso. Luego un clásico, Verkhoyanski, ¿vale? Que yo me acuerdo de encontrar un libro de Verkhoyanski en mi casa, porque lo compraba mi padre y tal, con libros de estos, porque mi padre es un loco del tenis. Y me encontré una vez un libro de Verkhoyanski que la primera vez que lo leí no entendí absolutamente nada. Pero al final, poco a poco, bueno, me fui dando cuenta de la importancia que tiene Verkhoyanski. Verkhoyanski lo que hace es, no entrena todo a la vez, sino el que va por bloques. Y esto va a ser muy importante cuando queramos mejorar algo. Es decir, él dice, bueno, primero fuerza, luego velocidad, luego no lo entrena todo a la vez. No dice, bueno, en la primera parte en general entrenamos todo. No. Va poniendo el acento en cada cosa. Y cuando acabo de entrenar algo, empiezo con lo siguiente. Y cuando acabo con eso, voy con lo siguiente. Y esto nos va a ayudar mucho Verkhoyanski cuando queramos mejorar algo y poner el acento en algo. Luego Insuring y Cavering, que es el famoso modelo de ATR, permutación de cargas. Tengo una parte de acumulación donde se construye
¿vale? Toda la forma física, el estado de forma, luego una transformación y lo último, la realización, ¿vale? Que este es uno de los que más se utiliza en los deportes de raqueta. Y por último, de los clásicos, el último de los clásicos, tenemos a Bondarchuk, ¿vale? Que él lo que se centra fundamentalmente es en cargas específicas para los jugadores. Y esto va a ser muy importante para él cada jugador es distinto. Es decir, unos para conseguir sus máximos niveles de fuerza tardan 2 semanas, otros 3 y otros 4. Entonces hay que conocer muy bien al deportista y tener una planificación ad hoc para cada uno. ¿No veis? Todos los clásicos nos aportan algo para saber. Entonces yo quiero saber, ahora me decís, no, es que yo quiero saber planificar. Pues ya te digo, no puedes coger y imitar una planificación de algo. Tienes que ir leyendo y cogiendo cultura poco a poco de todos los clásicos, ¿vale? Luego hay dos, que ahora que son los que más, bueno, ahora no, hace 10 años por lo menos, que son los que más, por los que más se utilizan, sobre todo en deportes colectivos, que es la microestructuración de Cirulo, que era el preparador físico del Barcelona, y la periodización táctica de Frade, ¿vale? La microestructuración está muy pensada sobre todo en deportes como el fútbol, en donde todo el rato se está compitiendo y todos los partidos son importantes porque es por liga y pierdes puntos, porque te echan de la Champions. Entonces, donde necesitas rendimiento todo el rato y donde se está compitiendo continuamente, porque entended que la competición, pensad que un partido de competición para la planificación es como la máxima carga, porque es la máxima intensidad. La máxima intensidad en todos los aspectos es la competición. Eso es en lo que aspiramos en la especificidad. Entonces, para la microestructuración, lo que estructura muy bien son día a día, ¿vale? Va muy pensado en día a día. ¿Qué día descanso? ¿Qué día trabajo? ¿Qué día hago cargas máximas? Pero todo día a día. Y nunca se escapa del día. Y luego el que a mí me tiene enamorado y para mí es el futuro o es el presente de la planificación, ¿vale? Es la periodización táctica de Frade. La periodización táctica lo que viene a hacer es construyes un modelo de juego y solo entrenas para ese modelo de juego. Y lo único que buscas es cada vez ir mejorando tu forma de jugar, ¿vale? Y cada vez conociéndola más y llevándola a un nivel mucho más alto. Empiezas por un modelo de juego muy simple, muy básico, cada vez va siendo más complejo y se va adaptando mejor a los rivales, a las circunstancias, pero siempre pensando en táctica y en jugar pádel. Y todo está por debajo, ¿vale?, de ese modelo de juego. No hay nada que sea más importante, ni técnica, ni condición física, ni resistencia, ni psicología, nada. Lo único que importa es jugar como queremos jugar. Y si hace falta algo para eso, vale. Es decir, a mí no me vale para nada en la periodización táctica entrenamientos yo qué sé, pues preventivos para que no tener lesiones. Es como algo aparte. Es decir, eso no es entrenamiento. Eso es algo que se hará pues en otro momento. A mí lo único que me importa en la periodización táctica es que juegue mi modelo de juego. Y lo que busco con mi entrenamiento es eso, ¿vale? Y bueno, está muy desarrollada y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Bueno, yo creo que para hoy como introducción a la planificación y como hoy ha sido muy teoría y yo sé que esto a veces es espeso, pero bueno, yo os lo digo siempre, estos podcasts son para entrenadores, para gente que quiere ir un poquito más allá que los 10 mejores trucos para mejorar la bandeja. Y bueno, es un poco espeso, es un poco INEF, es un poco ciencia relativa física del deporte. Y bueno, para los que queréis avanzar un poquito más y queréis algo más complejo. Esto no es para las masas, está claro, pero bueno, a mí me gusta contároslo y espero que a algunos de vosotros os guste oírlo. Y hasta aquí el programa de hoy. Si os gusta, suscribiros en iTunes, en iBooks, en YouTube, en Spotify. Y entrenadores, entrenadoras, nos vemos la semana que viene. Adiós.